respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio allí a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Y él le respondió, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él les había dicho. Es muy interesante este pasaje. ¿Por qué? Porque es la primera aparición que hace Jesús después de haber resucitado. O sea, la primera persona con la que se encuentra Jesús es con María. Entonces vemos toda en esta secuencia cómo María estaba desesperada. Hay una versión que yo tengo que decía que ella lloraba a gritos. O sea, no la estaba pasando bien. Estaba desesperada porque decía, ¿dónde está Jesús? No lo encuentro. Ella fue a la tumba, no lo vio y no paraba de llorar. Y cuando los ángeles le preguntan, ¿por qué llorás? No sé dónde está mi Señor. Y cuando aparece Jesús, ella le dice, si vos te lo llevaste, decime dónde lo pusiste porque lo quiero encontrar. Había una desesperación en María, ella estaba llorando. Entonces, lo primero que yo encontraba en esto es que además de la tristeza que María estaba teniendo, ella estaba buscando entre los muertos al que estaba vivo. Sigamos a Lucas 24:5, hoy vamos a leer bastante, lo advertí. Lucas 24:5 dice, asustadas se postraron, voy a hacer un paréntesis, 3 mujeres, incluida María, y después María vuelve a ir sola. Entonces, por eso dice, lo habla en plural. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y esto es muy bueno, porque no podemos juzgar a María y decir, no, ¿qué hacía María buscando a Jesús ahí si él había resucitado? Es como juzgar demasiado porque entendemos que el contexto es bastante especial, no podemos señalar a María, pero sí podemos llevarlo a nuestra vida diaria y hacernos la pregunta si estamos buscando al Señor o mirando al Señor como si Él no hubiera resucitado y como si estuviera muerto. Y sé que suena fuerte decirlo así, pero en muchas ocasiones me he encontrado en la posición de a veces buscar a un Dios que pareciera que, no sé, está en las nubes o es distante a mí. Y yo creo que muchas veces nos encontramos como María, llorando en la tumba cuando no nos dimos cuenta que Él estaba vivo. Entonces, lo que destacaba primeramente del versículo 15 es que cuando Jesús... genial, así podemos ir guiándonos todos juntos. Cuando Jesús le pregunta a María, ¿por qué lloras? Es la misma pregunta que le hacen los ángeles. Pero cuando Jesús le pregunta hay algo diferente. ¿Por qué? Dígale al del lado, ¿por qué? Así de paso se despierta. ¿Por qué hay algo diferente? Porque ahora Jesús le estaba haciendo la pregunta a María en virtud, a partir de su muerte y resurrección. ¿Y qué significa eso? Significa que María no tenía motivo para llorar. Y eso es tremendo. Ella no tenía motivo para estar llorando, porque Él estaba vivo. Él había resucitado. Entonces, cuando Jesús viene y le dice, ¿por qué llorás? No es solo una pregunta, porque obviamente Jesús sabía por qué lloraba, sino porque está demostrando que en su cruz y en su resurrección, Él anuló todos los motivos que tenía María para estar llorando en la tumba. Y eso es muy, muy interesante de resaltar. En el versículo 14 y 15
o sea, el mismo que estábamos leyendo recién, pero también en el anterior, dice, ¿vamos bien? Ok. Que María no reconoció que era Jesús. Ella pensó que era alguien que cuidaba el huerto. Entonces dice que ella se da vuelta y cuando lo ve, no reconoce que era Jesús, pero después cuando Jesús la llama por su nombre, ella consigue darse cuenta, logra darse cuenta de que era Jesús con quien ella estaba hablando. Entonces, ¿cuál sería uno de los motivos por los cuales ella no puede reconocer a Jesús? Primero, su incredulidad. Y eso es algo que necesitamos destacar. Lo vamos a ver más adelante con otro ejemplo que tenemos, pero la incredulidad era uno de los motivos por los cuales para María era imposible que sea Jesús resucitado. O sea, en la mente de María era Jesús en la tumba. Y si no estaba en la tumba era porque alguien se lo había llevado, no porque había resucitado. Entonces, la falta de fe en María, que no la estamos juzgando, sino que solo estamos evaluando la situación, la falta de fe en María hacía que no pudiera reconocerlo. Y bueno, la segunda razón, que es un poquito más obvia, es que el aspecto de Jesús era diferente, porque había resucitado. Seguimos examinando un poquito más lo que leímos, sigamos al versículo 16. Me llamó, hermanos, mucho la atención cuando Jesús la llama por su nombre. Porque, o sea, lo reflejaba en mi vida y sentía cómo Dios también nos está llamando así. En esta versión no, pero hay en otras versiones que aparece con un signo de exclamación el nombre de María. Entonces es como si Jesús le dijera, María, tipo esa expresión como un poco desesperada, diciendo, soy yo resucitado. Entonces, cuando leía este simple versículo, veía que es un poco lo que venimos recibiendo últimamente, si lo podemos relacionar. Es como el Señor llamándonos a despertar, a ver su realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? Cristo vivo. Entonces, a través de todo lo que estamos recibiendo, el Señor nos está llamando a despertar, a que reconozcamos que Él resucitó y que no solo es un Dios que está en la tumba. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando Él la llama, fíjense, no es que le dijo, no, María, mira que soy yo Jesús, estaba enterrado, pero ahora, no, le dice María. Y eso fue suficiente para que ella reconozca que Jesús había resucitado, que era Él. ¿Y cuál fue la respuesta instantánea de María? Correr a ir a hablar con los discípulos y decirles, miren, Él está resucitado y me dijo esto y me dijo lo otro. Y creo que de todo lo que leímos, la mejor parte está en el versículo 17, que es lo que Jesús le pide a María que diga. Si leemos, Él le dice, ve más bien, en el segundo renglón, ve más bien a mis hermanos. Antes de la resurrección no eran hermanos, eran sus amigos, eran sus discípulos, eran las personas que lo seguían, pero no eran hermanos. En su resurrección, ellos son hermanos. Ve y dile a mis hermanos, y esta parte es buenísima, vuelvo a mi Padre que es su Padre. Antes de la cruz, antes de la resurrección, no era su Padre, era solo el Padre de Jesús. No era su Dios, era el Dios principalmente de Jesús. Después de su muerte y su resurrección, ustedes son mis hermanos y ustedes son hijos juntamente conmigo. Y eso es, o sea, Jesús está todo lo nuevo del Señor venía a partir de acá. El comienzo arrancó con María y siguió hasta hoy. Hoy nosotros somos hijos, ¿lo saben? ¿Lo sabemos a esto? Somos hijos. Solo que muchas veces, y esto está muy bueno destacar, que si nosotros estamos a la puerta de la tumba llorando como María, nunca vamos a poder entender que somos hijos. Vamos a seguir esperando a que algo pase. Vamos a buscar un Dios, vamos a buscar entre los muertos al que en realidad está vivo. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con nuestra vida hoy a todo lo que acabamos de leer? Cuando no entendemos, y si querés anotarlo, cuando no entendemos
qué significó su muerte y su resurrección, corremos el riesgo de permanecer todos los días llorando en la tumba. Cuando no logramos ver de qué se trató esto, vamos a estar todos los días llorando. No físicamente o literalmente, pero nuestro corazón sí. Y yo sé que muchos hermanos están entendiendo lo que estoy diciendo. Hablamos de una posición en el corazón. Hablamos de algo adentro nuestro, que pareciera que busca entre los muertos al que está vivo. Pareciera que no encuentra respuesta. Pero hace falta que entendamos de qué se trató la obra de la cruz. Que entendamos de qué se trató, de que Él murió, pero también que resucitó. Porque la obra no quedó solo en su muerte, sino que también fue su resurrección. Pensemos por un segundo. Si Jesús no hubiera resucitado, probablemente María se hubiera pasado todos los días de su vida yendo a la tumba a visitarlo y a quedarse llorando. ¿Se imaginan tener un Dios así? Por eso cuando hablamos de la obra de la cruz, le preguntaba al comienzo de eso, estamos hablando de una obra completa. No estamos hablando de que solamente Jesús murió. No solamente estamos viendo al Jesús sufriente, también estamos viendo al Cristo victorioso. ¿Se logra entender la diferencia? No solo estamos viendo un Jesús que quedó en la tumba sepultado, sino que estamos viviendo en un Cristo que resucitó. Y por ahí usted me dice, ok, entiendo, sí, buenísimo, pero yo ¿cómo lo vivo esto en todos mis días? Porque saber la información es como algo más que agrego acá. No, sí, pero yo puedo asegurar que los días de María y de todos los discípulos y de nosotros hoy cambiaron una vez que entendemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los cambios que vemos en su resurrección? Primero, creer en su resurrección es creer que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando yo entiendo su muerte y entiendo su resurrección, entiendo que ahora también recibí al Espíritu. Hermanos, no es algo menos. ¿Sabe qué significa esto? Que a donde vamos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Donde nos movemos, el Espíritu de Dios va con nosotros. Es Dios viviendo en nuestro interior. Cuando vengo y hablo con mi mamá y le comparto, es Dios en medio nuestro. Cuando vengo y me reúno con los jóvenes, es Dios en medio nuestro. Esto, antes de su muerte y resurrección, no pasaba. No pasaba. Hoy es Cristo nuestro día a día. Me levanto y lo puedo percibir en mi interior. Voy a la congregación y sigo disfrutando del Señor. Voy al trabajo y el Señor sigue conmigo en el trabajo. Pero si no entiendo su resurrección, voy a pensar que Dios es solamente cuando vengo acá. Voy a pensar que Dios es solamente cuando me siento 2 segundos a orar en casa. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Como cuando Jesús llama a María, pone tu nombre en escena y pensá que Dios te está llamando a despertar y a entender que en su resurrección el Espíritu de Dios va con vos, va con nosotros, va en su iglesia. En su resurrección, segundo punto, me encuentro y me entiendo hijo. En Juan 20:17, que lo leímos recién, dice que Jesús le dijo a María, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, ve más bien a tus hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. En su resurrección nosotros somos hijos. Y Jesús pasa de ser unigénito, conocemos el versículo, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, a su unigénito. Versículo súper conocido. Eso después de la cruz cambia, porque no pasa a ser el único hijo, sino pasa a ser el primero de muchos hermanos. ¿Se entiende? Entonces Él dice, ve y dile a mis hermanos que ahora son hijos. Que ahora son hijos. ¿Y qué significa que seamos hijos, Zoe? Que seamos hijos significa que todo lo que Cristo es, hoy lo recibimos por herencia. Que todo lo que en Cristo hay,
hoy lo podemos vivir en nuestro día a día. Y eso es una tarea que todos nosotros tenemos. Si querés podés anotarte ahí. Orar para, 2 puntos, poder entender que soy hijo y de qué se trata eso. Y que el Señor día a día nos vaya revelando qué significa que nosotros somos llamados hijos. ¿Vamos bien ahora sí? Genial. 1, 2, 3, 4 o 3. O el Señor les revelará qué número. En su resurrección no hay condena. No hay condena. Y esto lo encontramos en el versículo 23, que dice: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es decir, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios, sino que en su muerte y resurrección nosotros somos perdonados. ¿Y qué significa que nosotros seamos perdonados? Porque vamos a tratar de aplicar todo esto a la vida práctica. ¿Qué significa que nosotros seamos perdonados? Significa que no hay condena. No significa que no podés vivir todos los días de tu vida como si algo te culpara. Tenemos que entender la diferencia entre la conciencia adentro nuestro, que es el mismo espíritu, diciéndonos: hey, vos sabés que no, sabés que por ahí no es, sabés que no lo tenés que hacer, a diferenciar eso de la culpa del pasado, la culpa de lo que hice. Si en nuestro corazón, y lo estábamos aprendiendo en el SEAP, si en nuestro corazón podemos ver y entender y podemos arrepentirnos, hay perdón. No hay necesidad de estar culpándonos por el pasado, no hay necesidad de estar cargándonos con cosas que el Señor nos dijo: ya fuiste perdonado, avanzá. Ya fuiste perdonado, avanzá. No vuelvas a lo mismo. No es que está diciendo: pecá todo lo que quieras, yo te perdono. No, porque si pecás todo lo que querés vas a terminar súper mal. Nos está diciendo: pecaste, no vuelvas a lo mismo, pero avanzá, porque eso ya no es un peso que te condena. Eso es su muerte y resurrección. ¿Ven por qué la obra de la cruz no solo quedó en un texto bíblico y la obra de la cruz es hoy en nosotros? Es muy fuerte. Punto número 4, ahora sí. En su resurrección nos espera una vida activa y viva. Y esto es muy interesante, porque como le dije recién, si Jesús no hubiera resucitado, María se hubiera pasado todos los días de su vida llorando en la tumba. Pero no, Jesús al resucitar los envía a sus discípulos. En el versículo 21 dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y muchos conocemos, por ejemplo, el versículo que está en Mateo, que es de la misma situación, que él dice: los envío a que hagan discípulos en todas las naciones y los bauticen en mi nombre. Yo creo que la mayoría conocemos este versículo. Entonces vemos que parte de su muerte y su resurrección es que ahora Él nos envía y nos lleva a tener una vida activa y una vida viva. Entonces, si estás ahí, decirle al de al lado y decirle: esta vida no es para que estés quieto. Ahora, mirá al del otro lado y decirle: ni tampoco para que estés llorando en la tumba. Esta vida es para que nos levantemos como iglesia y expresemos el Evangelio. Porque como cantábamos recién, todo ojo lo verá. Si la iglesia se despierta a que todo ojo lo pueda ver. Ahora, estos 4 puntos que leíamos solo los podemos entender cuando entendemos su resurrección, cuando entendemos que Él está vivo. Con su vida y resurrección somos hijos y hermanos, tenemos su espíritu y somos enviados. No necesitamos nada más. Somos hijos de Dios, tenemos su espíritu, somos iglesia y somos enviados. Y eso está muy bueno recordar, pero todo, no olvidarnos de ninguna de las partes. Tenemos su espíritu, somos hermanos e hijos y somos enviados por Él. Ahora, sería bueno que podamos
hablando de la muerte y resurrección, entender un poquito más de qué se trata y meternos en el bíblico. Por eso somos hermanos, para ayudarnos. Hebreos 10:20, en la versión TLA vamos a leer. Genial. Pues cuando Jesús murió, prestemos atención a las palabras. Cuando Jesús murió, dice conmigo, murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Gracias. Pero ahora, diga conmigo, eso sí, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Entonces, este versículo nos habla de dos cosas que veníamos leyendo recién. Primero, su muerte. Segundo, su resurrección. Su muerte, a ver si alguno puede responder. ¿Su muerte qué hizo? Abrió la cortina, bien, 10. Ahora, que Jesús resucite y que esté vivo, ¿qué significa? Sí, que podemos acercarnos a Dios. Entonces hay una diferencia. Gracias por los alumnos que participan. Vamos, para entenderlo un poquito más profundo, vamos a ver una imagen en la pantalla. Usted mira esto y dice, ¿qué significa? Bueno, es muy sencillo, va a ser express la explicación. Nosotros leíamos en el versículo de que cuando Él muere, abre la cortina. Y quizás usted diga, ¿qué cortina? Bueno, este era un templo del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto que usted ve que allá, bueno, está la cortina de entrada, pero allá hay una cortina también. Ahí aparece cortada la mitad porque es el dibujo, digamos, para que podamos ver adentro, pero en realidad la cortina era entera. Una cortina que dividía como el salón, digamos. De este lado de la cortina la gente podía entrar, podía ir, podía orar y podía participar. Del otro lado de la cortina, no podía entrar nadie, solamente los sacerdotes, para pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque de este lado de la cortina estaba la presencia de Dios. Entonces nadie podía pasar. Vos pasabas a la cortina y te morías. Porque era muy, muy fuerte para que el ser humano lo pueda contener. ¿Se entiende? Nuestro pecado nos impedía pasar del otro lado porque la presencia de Dios era muy fuerte, digamos, para que se entienda. Entonces, ¿qué dice acá en Hebreos? Que con su muerte Él abre la cortina. La cortina la abre. De hecho, es lo que pasa. Dice que la tierra tiembla y se rasga la cortina cuando Él muere. Pero no termina ahí. Porque cuando Él resucita, nos habilita a pasar al otro lado. ¿Se entiende? Ok. Entonces, en su muerte se rasga la cortina. En su resurrección pasamos al otro lado. Y ahí está la diferencia. Porque el versículo dice, podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. ¿Cuál era el antiguo modo? A través de sacerdotes que ofrecían sacrificios y perdón por los pecados. ¿Cuál es el nuevo modo? El de nosotros hoy. Relación con el Espíritu Santo, relación con Él en nuestra intimidad, en nuestra casa, con nuestros hermanos. Hermanos, miremos esto y entendamos que en Él hay vida. Miremos esto y entendamos que en Él podemos vivir todos los días del otro lado de la cortina. No tenemos algo que nos separa del Espíritu, sino que somos uno con Él. Y esto es gracias a su resurrección, a su vida. Tremendo. Gracias. Voy a tomar agua, diría Pedro. Bien. Dice el versículo, tenía ganas de leer de verdad ella. Con respecto a esto que leíamos recién, es importante entender que la obra de la cruz es completa. Porque no solo se trata de la muerte, por eso les preguntaba qué significaba para ustedes la obra de la cruz o de qué se trataba. Porque muchas veces nuestra respuesta es su muerte y nos quedamos en su muerte. Pero también se trata de su resurrección, que es cuando se completa todo. No solo nos podemos quedar con una parte, no estamos ignorando que Jesús murió, no, son las dos cosas. Ahí es cuando todo está completo.
no solo una parte, no solo una muerte, solo su muerte, sino también su resurrección. Porque si no nos quedamos con el Jesús sufriente. Pero en realidad ahora vivimos en el Cristo victorioso. Y hay una re diferencia ahí, y la leíamos recién. El punto quizás importante de entender esto es que nuestra vida tiene que ser todos los días para celebrar ese Cristo victorioso, para reconocer ese Cristo victorioso. Y esto que le estoy compartiendo acá, este fragmentito, se nos predicó hace bastante tiempo. De hecho, no recuerdo la fecha, pero cuando lo leía me llamaba la atención cuán relacionado estaba con lo que estaba armando, porque dice que nosotros necesitamos una perspectiva de Jesús sufriente para entender el Cristo victorioso. Pero nosotros no estamos en el Jesús sufriente. Nosotros estamos en el Cristo victorioso. ¿Se entiende la diferencia de María en la tumba y María viendo que era Jesús? Hay una diferencia. No hay excusas cuando veo su victoria. Nuestra vida tiene que ser una celebración del Cristo victorioso. Y eso llevémoslo a todos los días, hermanos. Porque quizás la respuesta para que salgas de ese sufrimiento constante, de ese peso y de esa carga, sea que puedas ver que en Él ya sos victorioso, por encima de lo que estás pasando y viviendo. Porque cuando nosotros podemos entender que Él ya venció y en su victoria nosotros somos victoriosos, entendemos también que sobre lo que estamos pasando individualmente también hay victoria. ¿Se logra entender lo que digo? Llévalo a tu problema personal o a la realidad que estás viviendo. Y logremos ver que ya hay victoria sobre esa área de nuestras vidas. Que ya hay victoria. Y no significa que salimos de acá y listo, el problema está resuelto. Sino que no lo luchamos, no lo vivimos ni lo sufrimos con nuestras propias fuerzas, sino que es Cristo en nosotros, ese Cristo que ya venció por encima de todo lo que estamos pasando. Y recuerdan que cuando nosotros hablábamos de María, veíamos que una de las cosas que llevó a que ella no reconociera que Jesús era el que le estaba hablando era su incredulidad, su falta de fe. Y esto lo vemos presente en la tercera persona a la que Jesús se le aparece después de resucitado. Es así, Jesús se le aparece primero a María, después se le aparece a sus discípulos y en tercer lugar se le aparece a Tomás. ¿Qué pasa? Se ve que Tomás estaba ocupado justo el día cuando Jesús se le presenta a sus discípulos, entonces se perdió esa reunión. Entonces cuando va Tomás y le dice, se encuentran con los discípulos le dicen a Tomás, no sabes, vino Jesús, resucitó y nos mostró las heridas de su mano y la herida de su costado. Y Tomás le dice tipo, ¿qué? No, imposible. Hasta que yo no toque su herida y toque el costado, yo no pienso creer. Entonces, como que así bien asegurado, bien negado, Tomás dice que no va a creer en que Jesús había resucitado. Y yo sé que a veces suena como, ay no, yo como Tomás jamás, yo hubiera creído al primer instante, pero muchas veces nosotros somos igualitos a Tomás. Hasta que yo no vea que la cosa cambie, yo no creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Hasta que yo no vea que la situación sea diferente, yo no voy a creer que Dios puede cambiar las cosas. Y por ahí no lo decimos con nuestra boca explícitamente, pero toda nuestra vida lo demuestra. Entonces, vamos a leer Juan 20, 24, 31 en NTV. Dice, Jesús se le aparece a Tomás. Tomás, versículo 24, al que lo apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él respondió, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en sus marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos.
esta vez. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y esta parte, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es muy bueno este pasaje que nosotros leemos acá, y creo que lo primero que podemos resaltar, que habla mucho de cómo es el Señor, es la humildad que tiene Jesús en decirle vení y tocá. Lo mismo que hizo con María. Porque imagínense que en este caso, una semana antes, y en el caso de María, 3 días antes, Jesús estaba cargando con la cruz, estaba sufriendo y sufrió hasta morir, hasta la muerte de cruz. Pero sin embargo, él tuvo la humildad en decir, si te cuesta creer, yo te muestro. Si te cuesta creer, vení, tocá, fíjate que yo sí resucité. María le dice, ve y habla con los discípulos. Entonces, esto muestra mucho el corazón del Padre en decir, ok, quizás te cuesta, pero vení. Yo te estoy mostrando que estoy vivo. Yo te estoy mostrando que soy una realidad presente en tu día a día. Entonces, la humildad de Jesús, primero también nos lleva a ser humildes a nosotros con aquellos que al principio les cuesta un poco más, pero también nos muestra su sencillez de corazón, que incluso después de haber cargado una cruz y sufrir por nuestras vidas, tuvo la humildad de esperar aun cuando sus discípulos no creían en él. ¿Se imagina usted en esa situación? Sufriendo, dándolo todo, entregando su vida, y cuando vas a los que caminaron 3 años con vos, no te reconocen, eligen no creer. Jesús le dijo, no puede ser, siempre lo mismo con ustedes, ¿saben qué? Me voy al cielo. No, Jesús agarró y le dijo, vení, tocá, fíjate que estoy vivo. Yo creo que Jesús o Cristo hace lo mismo con nosotros hoy y nos llama a despertar. Si recordamos 2 segundos las palabras que venimos recibiendo, podemos pensar que Dios está despertando a su iglesia. Y ese es el llamado de Jesús a decir, vení y tocá, vení y mirá. Él está hablándonos. Tenemos 2 opciones. Número 1, ser como Tomás y responder, Señor mío y Dios mío. O dar la vuelta y seguir con nuestra incredulidad. Creo que este tiempo vimos al Señor de manera muy clara muchas cosas, hermanos. A nivel congregación, vimos milagros de sanidad, vimos milagros económicos, vimos milagros en personas que hace mucho no venían y comenzaron a venir, en familias que vinieron por segunda o primera vez y se quedaron. Vimos milagros como los de Pau y Pedro con almendra. Y es como si el Señor nos dijera, ¿qué falta para que creas? ¿Qué falta para que creamos que Él está vivo, que Él opera todos los días de nuestra vida? Hermanos, yo creo que la mayoría saben, estos días comencé con la facultad y fue todo un desafío. Quiero aclarar que sé que comenzar con la facultad y los problemas que eso conlleva no se puede comparar a lo que muchos están viviendo. Pero en esto el Señor me enseñó muchísimo, muchísimo. Porque yo empecé a ver cómo por ahí se apagaba mi fe en cosas que Dios podía hacer. Pareciera que me sentía, y ahora que lo relaciono con esto, como María en la tumba.
llorando esperando a que algo pasara, porque no estaba Jesús. Pero el Señor en muchas oportunidades me mostró que Él estaba presente, que Él estaba vivo, por decirlo de otra manera, que Él estaba actuando en mi diario vivir. Le cuento una anécdota rápida. ¿Quiere que se la cuente o no? Todo lo que tiene que ver con eso, sí, amén, ¿no? Fue muy gracioso porque tenía que rendir un parcial oral que era bastante complicado, de filosofía. Y me había preparado todo el día anterior, había estado como estudiando muchísimo tiempo, me senté. Entonces me exprimí para ese parcial. Y cuando nosotros teníamos que entrar a una sala de Zoom y esperar a que en algún momento el profesor nos habilite. Entonces yo entré a la sala de Zoom toda nerviosa, era mi primer parcial oral. Entonces estoy media hora esperando y el profesor me atiende y cuando me empieza a tomar, yo le empiezo a dar todo bien, puedo responder a todo, pero me hace una preguntita así que me traba y no se la podía responder. Y él me decía, no, pero pensá, o sea, y me empezó a decir, y yo no podía responderle, me había trabado. Y yo en mi mente pensaba, no, estoy estudiando 1000 horas para que ahora me ponga un 6 porque no sé responderle esto. Y de la nada se me corta el Zoom. O sea, que de todo el día y de la media hora que estuve esperando se fue a cortar cuando yo estaba en los 5 minutos de examen. Entonces cuando se me corta, yo dije, no, ahora de un 6 bajo un 3, porque el profesor va a pensar que me salí a propósito porque no me podía responder. Entonces, así aguantándome de llorar, porque estaba como re enojada, y mi papá mirándome así como, ¿qué hacemos? ¿Viste? Porque era la experiencia nueva para los dos. Entonces yo decía, no puedo llorar porque si lloro, el profesor llega que me vuelve a abrir y me ve toda llorando. Entonces me la tenía que aguantar. Entonces voy al baño, me seco así, qué sé yo, y me quedo esperando. A los 5 segundos me habilita el profesor otra vez y me dice, bueno, ok. Le digo, 1000 disculpas, se me cortó el internet, fue así 2 segundos, porque encima se fue y volvió, así. Entonces me dice, no hay problema, no pasa nada, solo que te tengo que cambiar las preguntas. Bueno, ok, me tomó de otro autor, entonces le respondí todo así al toque. Todas las preguntas, me dice, muy bien, tiene un 10. Aplausos. Entonces, no, chiste. Entonces cuando lo miro a mi papá y los dos estábamos como, ¿qué acaba de pasar? Fue una aventura de llanto, alegría, a tenés un 10. Entonces, cuando estábamos los dos, yo pensaba, ¿no? que a veces el Señor hace estas cosas que son una pavada para mostrarnos que Él sigue estando en los detalles. Y que no es un Dios que está en la tumba, sino que es un Dios que está en nuestro presente y que en nuestro presente actúa. ¿Qué probabilidad había de que el Wi-Fi haga así y vuelva, pero en 5 segundos? Ninguna. ¿Qué probabilidad había de que sea justo en el momento que lo estaba haciendo yo? A ver, no es una situación de vida o muerte, pero viste esas cositas que el Señor te dice, hey, tenés que volver a creer, porque hoy es esto, pero mañana es con tu título, mañana es con tus hijos, mañana es... Entonces, esa experiencia que tuve, por más sencilla que fue, también me sirvió a salir de ese estado de ser como Tomás, de negarse a creer, a decir, ok, mi Dios está vivo. Y en las cosas sencillas Él está. Y no solo fue en esta situación, sino a través de hermanos que me dijeron, hey, ¿cómo estás? Cuando quieras, tomamos unos mates, te hago compañía mientras estudies. Hermanos, amigos que se sentaban y me escuchaban cuando estaba full, mis papás sentándose a orar conmigo. Eso sigue siendo la provisión del Señor. Y hoy yo se lo estoy hablando con mi realidad de una persona de 18 años. Yo no sé cuál es tu realidad hoy, no sé qué es lo que estás viviendo y no sé lo que estás pasando, pero nuestro Dios es victorioso. ¿Podemos creerlo juntos? ¿Podemos creer que Él es victorioso? Que estamos todos aprendiendo, que estamos todos entendiendo, pero Él no deja de estar en los detalles, Él no deja de prestar atención, Él no deja de estar vivo. Estas situaciones así despertaron mi corazón para no seguir como María arrodillada en la tumba buscando algo mientras tenía a Cristo vivo atrás diciéndome, viví mi realidad hoy. Por eso le digo
que en esta experiencia personal es como si Jesús o Cristo me hubiera dicho vení, tocá, pero también los milagros que vivimos como congregación. Eso es un ejemplo para todos. Eso es algo que nos despierta a todos. Eso es algo, un examen no se compara a lo que vivió Pau y Pedro. No se compara. Pero en esas cosas Dios sigue siendo fiel también. Entonces estas cosas también son un llamado del Señor a creer en mí. ¿Cuándo se apagó en nosotros esa fe desafiante? Esa fe de no tengo idea cómo, pero lo voy a hacer. No tengo idea cuánto, pero el Señor sabe. ¿Cuándo se apagó en nosotros esa fe de saber que Dios está vivo y presente en cada uno de nuestros días? Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de volver a creer. Es tiempo de volver a ver que el Señor es victorioso. Y no estamos esperando a que algo suceda, sino que tomamos la decisión de vivir esta realidad en Él. Que no la entendemos y no lo sabemos por completo, pero es una realidad presente. Es una realidad presente. No es vas a ser hijo cuando hagas las cosas bien. Es ya sos hijo. Y como sos hijo, en tu corazón nace el deseo de hacer las cosas bien. No es cuando empieces a congregar más seguido, el Espíritu Santo va a empezar a vivir en vos. Cuando vos creíste en Él, el Espíritu Santo ya comienza a vivir y a trabajar. Y cuanto más le damos lugar, más deseos tenemos de congregar, más deseos tenemos de sentarnos a leer la Biblia, a orar. Entonces es una realidad presente. Y cuando entendemos esto, entendemos también su envío. Y como estábamos cantando recién, es responsabilidad nuestra de que todo ojo lo vea. Hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en mi nombre. Y como hoy anotamos también una oración, podemos anotar esta. Yo me escribí así. En medio de lo que estamos viviendo, una buena oración podría ser 2 puntos. Dios, ayúdame a vivir entendiendo tu resurrección. No como si me faltara algo, sino ya teniéndolo todo por medio de Cristo. Lo que hoy aprendimos y leímos y profundizamos no significa que yo lo esté viviendo al 100%. Y yo sé que no vamos a salir de acá y lo vamos a estar viviendo al 100%. Pero hermanos, a través de la oración encontramos una fuerza para tratar, para lograr de ver esto que hoy estamos recibiendo y aprendiendo todos juntos. Hoy una hermana antes del tiempo de comunión me decía esto: oré. Y el resultado de orar y orar y orar fue mantenerme firme. Entonces quizás esto así de una no lo podamos entender. ¿Y saben qué me dijo esta hermana también? Después de todo este proceso que pasé, comencé a ver a la iglesia diferente. Y empecé a amar a mis hermanos y empecé a ver cómo mis hermanos se amaban. Entonces hay una necesidad profunda de orar para que esto se nos revele, para poder entender de qué se trató su resurrección, de qué se trató de que Jesús sufrió y murió, pero también que resucitó, pero también que es una realidad presente en todos los días de nuestras vidas. Es tiempo de despertar para no estar toda nuestra vida llorando en la tumba como si Dios siguiera ahí, y llevarlo a nuestra realidad cotidiana para entender que Él está vivo y que resucitó. Por último vamos a leer 2 Corintios 4:18, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Recuerdan lo que le dice Jesús a Tomás? Benditos los que creen sin ver. Quizás hoy con nuestros ojos naturales no podamos ver lo que realmente está sucediendo en lo eterno. Y esto, si los jóvenes recuerdan, se nos compartía también de poder empezar a entender de qué se trata su eternidad. Y si querés anotarlo, nuestra temporalidad está resuelta en su eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. No te dejes engañar por tus sentidos.
no te dejes engañar por lo que estás viendo hoy. Abramos nuestros ojos para ver las cosas que son eternas, para ver a Cristo resucitado y victorioso por encima de todas las cosas. Abramos nuestros ojos para ver lo que está sucediendo en lo espiritual. Hermanos siendo sanados, hermanos recibiendo milagros. Abramos nuestros ojos para ver que Dios está presente en lo cotidiano de todos los días, de toda nuestra vida. Abramos nuestros ojos para entender que su muerte y su resurrección es la realidad de todos los días de nuestra vida. Y no solo eso, esa realidad, esa vida que portamos es también lo que expresamos. Es también lo que expresamos. Si alguien me va a predicar el Evangelio, que no me predique un Jesús que estuvo en la tumba, que me predique un Jesús, un Cristo victorioso que vive y que reina y que gobierna todos nuestros días. Amén. Esto era un poco lo que hoy quería que podamos aprender todos juntos. Tengo tiempo hasta...